14 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya estamos en comunicación con Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio. Buen día, Fernanda, y gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día para vos también. Bueno, ayer estuvieron reunidos en el directorio para definir el ajuste de tarifa y finalmente está previsto que suban 3,5 promedio a partir de enero. ¿Por dónde fue la discusión para que se dé este aumento? Bueno, en principio se planteó un escenario de 5,1, era mayor todavía. Intentaron manejar números por abajo de la inflación porque viste que eso ha sido una práctica que en otro momento, cuando las administraciones anteriores utilizaban la forma de ajustar por abajo del IPC y por abajo del índice medio de salarios, era un tarifazo, pero lo cierto es que es el criterio que se viene utilizando desde el 2020 hasta acá. Y bueno, y después en algún intercambio se manejó el 3,5 sí. y terminaron votando el 3,5, que no acompañé, después de mucha discusión, porque era un año muy particular, donde los números de UTE no eran los mismos que el 2021 y el 2022, y había que tener mucha seriedad y responsabilidad en la discusión, pero también viendo la caja de UTE, es decir, la facturación del año, en realidad no bajó, y no estuvimos de acuerdo con algunas decisiones este año que tuvieron que ver con endeudarse la UTE, que tomó un préstamo de 35 millones en el mes de mayo aproximadamente, y tiene abiertos hasta 35 más, que no sabemos cuándo va a gastar, lo cual no acompañamos. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo insiste en que la UTE le dé 85 millones de dólares antes que termine el año. Entonces creo que es bastante contradictorio el mensaje, el discurso del oficialismo en UTE, cuando por un lado argumentan la sequía y la situación del país y todo lo que vivió, y por otro lado, de alguna manera el Poder Ejecutivo igual le está pidiendo caja a la UTE, por lo cual salió con las obligaciones negociables. Ustedes deben haber visto la semana pasada en la prensa, y esta semana se efectivizó esa salida por obligaciones negociables, de donde se obtuvieron más de 80 millones de dólares caja, efectivo, de los cuales parte de eso va a ir al Poder Ejecutivo, a rentas generales. Entonces, creo que hay como determinados ítems que uno tiene que ver en la empresa pública y en cualquier otra cuando realmente resuelve anualmente un aumento de tarifa, y tienen que ver con estos números. Entonces, no estuvimos de acuerdo en acompañar, tiene que ver con una gestión que, por supuesto, en las decisiones no acompañamos a nivel macro, tiene que ver con haber comprado más combustible, cuando en realidad nunca hicimos la inversión para tener la planta solar, que obviamente hay informes de la UDELAR que a esta altura ya dicen que lleva un costo de gasto, digamos, de aumento de costo de más de 60 millones de dólares, no haber puesto la planta solar. Entonces, cuando uno ve, ya tenemos un estado de situación de esta administración que lleva 4 años en la gestión, cuando uno ya ve la trayectoria, la trazabilidad de las decisiones, bueno, vemos que la realidad de UTE tiene que ver con estas decisiones, o con esta no toma de decisiones, de no haber instalado la planta solar a tiempo, de no tener más generación, de endeudarse, de emitir bonos, pero que no sabemos para dónde va la plata, o sí sabemos, va para el Poder Ejecutivo, para rentas generales. Entonces creo que para no ser contradictoria, además, con otras administraciones, hay que decir que los ajustes son necesarios muchas veces. El tema y la diferencia es para quién van, a qué políticas responden. Entonces, el ajuste por el ajuste en sí mismo, para generar caja que vaya al Poder Ejecutivo sin tener una política atrás que lo respalde, y tampoco una inversión en la empresa pública, bueno, creo que no tengo que decir mucho más. No vamos a acompañar ese tipo de decisiones, y cuando uno veía la desagregación en el pliego tarifario, una de las cosas que notaba era que, por ejemplo, la gente que continúa con la tarifa básica va a haber incrementado un 8,5 por encima de lo que ya tiene. Es decir, que le vuelven a pegar a la gente que tiene tarifa básica, y no se ve reflejado en los residenciales, que también lo hemos pedido desde hace más de 2 años. O sea, tú decís que el ajuste en un caso es de 3,5, pero cuando se va a estos otros casos es 8,5. Exactamente. Dentro del pliego tarifario, cuando uno ve las distintas categorías tarifarias, a la tarifa básica, que es una tarifa que además hemos dicho desde el inicio del 2022, que fue cuando la eliminaron, que era una tarifa que no tenía que eliminarse, que no se canjeaba por el bono social, que van más de 160.000 familias que lo perdieron, y que esas familias que lo perdieron en todo el país están pagando casi 3 veces más de lo que pagaba.
Bueno, Fernanda, creo y si tú hubieses tenido que hacer este ajuste, pensarlo para el año que viene, ¿cuál hubiese sido tu planteo? Bueno, no, yo lo que creo es que UTE, por eso te digo que en realidad tiene que ver con, nosotros hicimos un planteo año a año que estuvo argumentado y que tenía que ver con la realidad de los números de la UTE año a año. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, bueno, fíjate que este oficialismo está votando un 3,5. Es lo mismo que votó en el 2021 y en el 2022. En el 2021 UTE tuvo un superávit de más de 500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? ¿Que el ajuste del 3,5 ahora es el más cuestionado? No, que cuando tuvieron la oportunidad en el 2021 con un superávit de 500 millones de dólares, es cuando tendrán que haberle volcado más a la gente. Y hoy la tarifa donde se aplica este ajuste sería menor. Entonces, lo que digo es que estamos en un momento de la administración que ya no vale analizar el 2023. Hay que analizar 2020, 2021, 2022 y 2023. Entonces, cuando tuviste exportaciones muy grandes, cuando el cambio de la matriz te dio sus mieles, como digo yo, te dio los buenos resultados, tú no volcaste a la gente eso. Y sí volcaste a otros sectores, que tampoco digo que esté mal. Por supuesto que el sector productivo hay que cuidarlo y hay que darle. Pero el año pasado le diste 10 millones de dólares. Fernanda, justamente en esta línea, pensando en algunos sectores en particular, este año lo que se dio es la flexibilización del mercado eléctrico uruguayo y hace unas semanas Coca-Cola firmó un contrato, ¿no?, con un parque solar privado de Salto. ¿Cuánto va a afectar esto a la empresa pública, un contrato, ¿no?, de esta magnitud, de este tipo? Bueno, nosotros sacamos la cuenta justamente para argumentar este voto y está en el entorno de 2 millones de dólares. No solo Coca-Cola, sino otras rebajas que le hicimos a grandes clientes, que se le hizo por parte del oficialismo, porque no lo acompañamos, rebajándole la tarifa para que no se fueran. Entonces, el tema es que acá hay una cosa que también es importante, que es que hay un poder ejecutivo que está resolviendo en contra de la empresa pública. Hay decisiones que vienen del poder ejecutivo y que el ente autónomo obviamente tiene que acatar de alguna manera, o por lo menos haberse plantado desde otro lugar que no lo hizo. Entonces, ahí ya tenemos una pérdida. Y tenemos un tema que no es menor y que no lo hemos hablado muchas veces, el Fondo de Estabilización creado por ley en las administraciones del Frente Amplio, que uno de los objetivos que tenía era justamente eso, tener un bolsón de dinero que para determinados momentos de inclemencias climáticas o de sequía, uno podía echar mano, porque esa es la razón de existir del Fondo de Estabilización, está vacío hace 2 años. Es decir, que se gastó todo el dinero del fondo y el Poder Ejecutivo, el MEF, no está dando el dinero para poder cubrir de alguna forma. ¿Eso puede traer consecuencias ante cualquier eventualidad? Bueno, está trayendo las consecuencias de que UTE no tenga, con las herramientas que había creado en las administraciones anteriores, no está teniendo las herramientas que tenía para poder blindarse financieramente más fácilmente y sin endeudarse como empresa pública de un fondo que existe y que está vacío. Uh-huh. La consecuencia la está teniendo hoy, que no puede echar mano de ese dinero y estaba creado por ley para eso. Ese dinero tuvo muchos años arriba de 200 millones de dólares. Uh-huh. Es verdad, ustedes me pueden decir, bueno, porque había no había sequía, porque había mucho más lluvias, bueno, pero uno lo va gastando y de alguna manera yo pregunto esto, por eso digo, el 2023 no es el año a analizar, es ¿qué hicimos en el 2022? Cuando tuvimos exportaciones extraordinarias. ¿Qué hicimos en el 2023? En el 2021 y en el 2022, donde nunca bajamos de 100 millones de dólares de exportaciones extraordinarias. Bueno, ahí es donde hay que seguir nutriendo las herramientas que tenía la UTE para poder echar mano de eso cuando algún tema climático podía afectarla. Estamos vacíos de las herramientas que habíamos creado. Y a su vez le estamos dando el mismo ajuste o más a los hogares del país, a las MIPYMES del país, a la tarifa básica, que a los grandes consumidores y a los medianos consumidores. Entonces, ¿dónde está la política diferenciada para realmente atender a los hogares y a las MIPYMES? Fernanda, te queremos hacer otra consulta, una información que salió en Búsqueda. UTE frenó la contratación por parte de la URSEA de una consultora vinculada a sus competidores que iba a definir tarifas de peaje. Esa compra fue adjudicada al consorcio sigla SEG Ingeniería, pero antes de que se firmara el contrato tú planteaste frenar esta decisión. ¿Por qué hiciste este planteo? Porque nos enteramos que estaba ya en marcha una licitación que hicieron para contratar la consultoría
y nos enteramos cuando ya estaban adjudicando. Es decir, yo, como directora del Frente Amplio, me enteré en ese momento porque no se había manejado adentro del directorio de UTE. Y sí planteé la preocupación en una media hora previa, porque es la forma institucional que tengo yo de plantear adentro de la UTE mis preocupaciones. Entonces dije, bueno, si la que resultó ganadora tiene vinculaciones, porque trabaja como consultora, ¿no? Acá hago una aclaración que es importante y que tiene que ver con que no tiene que ver con una postura en contra del privado o de la consultora. La URSEA, como regulador público, llama a licitación y hace un pliego donde pone condiciones. Los privados van a ir a presentarse. El tema es qué condiciones pones tú ahí para que justamente te asegures que lo que estás llamando a contratar no tenga ningún conflicto de interés con lo que va a terminar siendo el resultado de esa consultoría. Entonces, mi pregunta es, si esta empresa asesora a muchos de los clientes de UTE, que son los que le pagan a UTE el peaje y el uso de las redes, bueno, resguardemos de otra manera lo que pedimos en la consultoría. Me parece que es algo bastante obvio, y bueno, la URSEA, de hecho, tomó consideración de eso porque le pidió más explicaciones a la UTE. Es decir, que a partir de haberlo planteado institucionalmente como corresponde en el directorio, hubo comunicaciones con la URSEA, donde la UTE hizo primero una nota el 7 de noviembre y otras después, aumentando, digamos, agregando más información, para decir que la UTE entiende que hay un conflicto de intereses. Uh-huh. Ahora, Fernanda, este año también estuvo marcado por la polémica, por el dron comprado por Vertical Sky. ¿Qué balance haces sobre este episodio en particular? Bueno, mira, el 1 de diciembre hizo un año donde tomamos conocimiento por la prensa, por ustedes, de los chats de Astesiano a partir de la situación de espionaje de 2 senadores de la República. Y fue ahí el punto de partida donde también en el seno del directorio fuimos a preguntar si era verdad que UTE había hecho compras con Lunacar. Hace un año que estamos atrás de eso. Lo que se logró, entre comillas, es que realmente se insistió muchísimo en que esa compra no se llevara a cabo y se logró que realmente la licitación se dejara sin efecto. También hubo en el medio, obviamente, un incumplimiento de Lunacar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Lunacar no estaba preparada para un dron de ese tipo. Y acá entra el otro tema que tiene que ver con que, ¿para qué se crea Lunacar? ¿Quiénes integran Lunacar? Si realmente es verdad o mentira que fue una empresa creada para ganar licitaciones públicas en el Estado. Y en el caso de UTE creo que quedó bastante demostrado, porque es una empresa que se presentó para un dron que no tenía antecedentes en UTE, porque las especificaciones que se le pedían eran militares, no eran para las redes de UTE solamente. Y acá viene todo el tema que estuvimos poniendo en el tapete en la opinión pública, que tenía que ver con reuniones que se habían tenido desde el 2020 hasta el 2022 que se adjudicó con el Ministerio de Defensa, y también ahora en Fiscalía, por lo que se ha ventilado a la prensa, el propio Acuña, que fue un responsable de Vertical, dice que él mismo había hecho el pliego para la UTE. Bueno, todo esto que está en paralelo investigándose a nivel de Fiscalía tiene que ver con lo que fue la compra del dron adentro de la UTE. El final administrativo es que logramos que esa adjudicación, que esa licitación quedara, realmente se rescindiera. Era una locura, no estaba bien gestionada. Y ahora estamos siguiendo en este sentido. Estamos ampliando la denuncia que hicimos en la JUTEP, que todavía no hemos tenido respuesta de la primera denuncia. La vamos a ampliar porque tenemos nueva información. Y por supuesto que estamos a la orden de la Fiscalía y del Poder Judicial en lo que entienda pertinente. De hecho, la Fiscalía ha tramitado hace cuestión de 3 semanas una nota formal a la UTE pidiendo información respecto de la compra del dron. Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos y por todas las veces que estuviste a disposición a lo largo del año. Bueno, gracias a ustedes siempre por el espacio, por informar, por permitirme multiplicar esta información con la gente, y muchas felicidades para todos los uruguayos y las uruguayas. Lo mismo para ti. Igualmente, gracias.